Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza, exgerente de CNEL, fueron sentenciados por delincuencia organizada en el marco del caso Encuentro. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Danilo Carrera, para hablar sobre esta sentencia de 10 años de prisión para el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, como supuesto autor del delito de delincuencia organizada. Según la teoría de fiscalía, sería quien comandaba las acciones para obtener beneficios económicos a cambio de contratos con el Estado. Pero vamos a hablar directamente con el doctor Zambrano. Doctor, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola, don Fausto, muy buenas tardes. Gracias por la posibilidad de conversar. Es la primera persona con la que voy a conversar porque después de la lectura de la sentencia fue oralmente que nos hicieron conocer hace pocos momentos, luego esperaremos que se haga conocer por escrito y luego pues se interpretarán los recursos, pero era eso simplemente como antesala, don Fausto, y gracias nuevamente. Gracias nuevamente. Doctor Zambrano, se ha dicho mucho sobre el llamado caso Encuentro, y en la cima de esta, en la cúspide de esta supuesta organización, insisto en lo de supuesto, tomando en cuenta que no se trata de una sentencia ejecutoriada, se lo ha señalado a Danilo Carrera con Antonio Icaza de CNEL. El agravante en el caso de Icaza es de haber sido funcionario público. No obstante, ustedes han cuestionado reiteradamente esta teoría de fiscalía inicialmente y hoy por hoy la sentencia. Vea, don Fausto, yo siempre soy muy objetivo en el análisis, a veces de casos que yo no defiendo, pero igual mantengo la objetividad, más allá del apasionamiento que puede darse por razones naturales. Pero durante 2 horas, el señor presidente del tribunal de lo penal, que conocía el caso y nos había convocado para hacer saber o conocer ya el contenido de la resolución, que es la sentencia del tribunal. En esa línea de ideas, aquel aspecto no ha sido notificada, ya se hará conocer públicamente el contenido, pero se cometen algunos actos que yo llamo de barbarie jurídica por la forma como se maneja incluso la teoría dogmática de la delincuencia organizada. Yo escuché, soy 40 años profesor ya de la materia, 50 años litigando, pero escuché decirle al juez algo como esto. Primero, que en el caso de delincuencia organizada se trata de un delito de peligro abstracto, o sea, un delito que estuvo en la mente de los ejecutores, porque la delincuencia organizada, y dicho brevemente, supone que hay algún resultado. Y en el caso de, según la Fiscalía, se hablaba de peculado, de cohecho, de lavado de activos, pero tendría que haber algún resultado, algún beneficio. En el caso de Danilo Carrera, él no era y nunca ha sido funcionario público al tiempo en el que se investigan los hechos. Él ha sido hasta ministro de Estado, pero en otras circunstancias jamás ha recibido ningún informe de Contraloría ni observación a lo largo de su vida pública. Pero el hecho cierto es que aquí la Fiscalía sostuvo que era autor directo. Uh-huh. El autor directo es el que comete el hecho, don Fausto, el que ejecuta el hecho, el que materializa, como dice el mismo profesor Jacob. Aquí lo cita el presidente del tribunal. O sea, cita parte de lo que sostuvimos en audiencia y le dijimos en audiencia, oiga, don Danilo nunca recomendó a nadie. Nunca pidió un contrato para sí o para tercero. No hay una grabación de audio, de correos electrónicos, de mensajes de ningún tipo, porque en la delincuencia organizada, y si era el líder, se supone que el líder tiene que reunirse con alguien para planificar, pues, don Fausto. Ojo, y don Danilo nunca lo ha tratado ni lo ha conocido al ingeniero Icaza Morla. El ingeniero Icaza Morla es condenado a 9 años como colaborador. O sea, Danilo Carrera, autor directo, porque era el líder de la organización criminal.
Pero don Danilo nunca se reunió con nadie. Pero uno de los casa no lo conoce tampoco. Uno de los señalados por Fiscalía como operador de esta estructura es, por ejemplo, Hernán Luque Lecaro, sobre quien se ha suspendido esta etapa del juicio por estar no estar presente, estar prófugo. No obstante, ahí había una conexión con Hernán Luque, sí tenía un contacto, Danilo Carrera. No, mire, a ver, la relación, porque los hechos de conocer una persona a otra no se puede negar. Don Danilo es la persona que, en el fondo, es la institución del Banco Guayaquil, y allí trabajó Hernán Luque alrededor de 10 años. Quien lo nombra a Hernán Luque para ENCO, ese pool de las empresas públicas, es el presidente Guillermo Lasso, y él declaró 3 veces el presidente Lasso, en su momento, o el presidente, y él dijo: quien nombró a Hernán Luque fui yo, porque lo conocía en el banco y creía que podía ser un buen funcionario público, y él dijo: me equivoqué. Don Danilo no tiene que ver con la destinación de Hernán Luque, ni ha gestionado ningún contrato, y aquí es un tema interesantísimo. ¿Cómo se puede decir que un acto de delincuencia organizada no debe haber, primero, lesión al Estado? Porque dijo el juez algo que era un delito de resultado, dijo, de peligro abstracto, o sea, que está en la cabeza de alguien, porque ni siquiera es peligro real. Está en la sentencia, ya la van a leer. Uh-huh. Y algo dijo que afectaba la seguridad jurídica, pero no dijo de qué manera se afectaba la seguridad jurídica. Y algo también importante, don Danilo, porque uno tiene como persona imputada el derecho a guardar silencio, a declarar. Don Danilo, cuando se le preguntó si quería declarar, sí, hizo una extensa declaración en la que él dijo cuál era su situación. Y vea, don Danilo recomendó en un momento dado, o le pidió a Iván Correa, el secretario de la administración, que atienda el pago. Me voy a referir a los hechos que son reales. Don Danilo dijo, oiga, páguele a la Federación Ecuatoriana de Tenis, de la cual es presidente, que le debían unas cuotas. Él le pide a Iván Correa: dígale al ministro de Deporte que pague. El otro momento, un ciudadano de apellido Bello, un empresario peruano que lo conoce por el Comité Olímpico, le dice: quiero venderle al Ecuador unas plantas pequeñas para potabilizar el agua de los ríos, etcétera. Y don Danilo le dice, eso consta en el proceso, y le dice: mira, yo no puedo recomendarte porque yo no hago eso. Habla con el vicepresidente, que es un experto en salud, y no sé si te atiendan. Ojo, declaró, y eso omitió hoy el tribunal, declaró el secretario de la Administración Pública, el secretario jurídico de la vicepresidencia para la compropiedad, y dijo: es verdad que hubo una propuesta del ciudadano Bello, pero esa propuesta nunca fue aceptada, ¿ya? Y el otro tema es el general Arauz, porque además que don Fausto, no era un proceso por tráfico de influencia, era por delincuencia organizada. El caso del general Arauz declaró y dijo: yo lo visité 2 veces, don Danilo, una en la casa y una en el banquet. Y don Danilo me dijo al final: lamento decirle, general, que no lo puedo ayudar. ¿Qué es lo que quería? Que lo recomiende para una entrevista que le haría el presidente Lasso. O sea, mire, esos son los hechos, don Fausto. Ahora, el resto es especular, porque ¿en qué se benefició don Danilo? ¿Ha recibido algún centavo de alguien? No, pues además que no lo necesita. Los contratos de la administración pública, yo no estoy defendiendo ni al gobierno del expresidente Lasso ni a él. Él tiene su propio abogado. Pero durante el gobierno de Lasso, la Contraloría no emitió un solo informe con indicio de responsabilidad penal. Lo que creo que es importante, doctor Zambrano, es, por ejemplo, señalar que según la exposición de Fiscalía, hay transcripciones, seguimientos que se hicieron incluso ya en su momento. Y usted un poco refiere también, aparte de esos seguimientos, es importante porque esta es de alguna forma parte de la prueba madre de Fiscalía para lograr esta sentencia, que ahora ha sido incluso aceptada por unanimidad en el tribunal. Sí, sí. A ver, el seguimiento, ojo, no hay grabaciones del teléfono de don Danilo. No fueron interceptadas las comunicaciones de él. Ojo, a don Danilo tampoco le hacían seguimiento, y cuando hicieron un allanamiento en la Federación Ecuatoriana de Tenis, la persona encargada de la computadora le dicen: don Danilo tiene aquí un correo. Sí, señor. Y la Fiscalía, con sus peritos, tomó toda la información de la base de datos de la Federación Ecuatoriana de Tenis, que tiene aquí una sede en Guayaquil. Allí no he encontrado nada, salvo el tema de lo que le
pregunta al señor Bello que lo recomiende. Y además, ahí está el correo que le di a Danilo Carrera a Iván Correa, diciéndole, dígale a la federación, dígale que por favor paguen lo que le iban a la federación. La fiscalía sí expulgó todos los correos de don Danilo Carrera, se llevaron una computadora cuando también ingresaron al domicilio, sus teléfonos celulares. No hay una sola grabación de don Danilo Carrera de la que puede inferirse que él se reunía con alguien. Las grabaciones están referidas, y le digo esto a don Fausto para la debida información. Hay grabaciones que le hacen al ciudadano Cherres, ya muerto. Y Cherres dice algo, hoy día lo repitió el tribunal, Cherres le dice a alguien con el que conversa, mira, ya conversé con Danilo, lo dice Cherres, pero no es una conversación de Cherres con don Danilo. Y Danilo me ha dicho que ya habló con el número 1. Me imagino que el número 1 debió ser el presidente. Asumimos que sí. Pero esas son las grabaciones que existen allí. No una grabación hecha a don Danilo, porque nunca se hicieron grabaciones. ¿Ustedes creen, esa es la realidad, don Fausto? ¿Ustedes sostienen o ustedes creen que alguien, o en este caso, en su momento, Cherres o eventualmente Hernán Luque, que en su momento también hay una grabación que se la expuso en donde hablaba de $150,000, se estaban tomando el nombre del cuñado del presidente a propósito de esta relación familiar? Yo creo que se tomaron el nombre del presidente Lazo porque él no interviene en ninguna conversación. Y reitero, yo no defiendo al presidente Lazo, o expresidente, pero de don Danilo, pero claro que se tomaron el nombre. Voy a hablar, y eso y algunas grabaciones sí que se hizo la transcripción, la materialización del proceso con los peritos, donde dicen, ya hablé con Danilo está de acuerdo, y en la referencia que usted hace, que es una conversación entre Cherres y el ciudadano Luque. Así es, la de $150,000. Ojo, puedo abrir una cuenta en Andorra. Yo no defiendo tampoco a Luque. Yo no sé si la cuenta existe o no. Pero eso no se ha aprobado. Si se hubiera aprobado, la fiscalía ha dicho, vea, la cuenta de Hernán Luque. Y ahí es que le dice el ciudadano Cherres a Luque, mira, de esos $150,000 mensuales, hermano, hay que reservarle 30,000 para Danilo. Quienes conocen a don Danilo saben que ni siquiera necesita ese dinero y que no es verdad que él haya aceptado ni haya pedido, oiga, deme 30,000, que además nunca se dieron, por si acaso. Es decir, no existe, mire, esa es la referencia y por eso yo digo, pero eso, faltó la objetividad en el análisis de la prueba. Eso es independientemente de si necesite o no. Habían supuestamente esos pedidos, esas gestiones para recolectar ese dinero, tomando en cuenta además que el poder que tenía Hernán Luque en las empresas públicas era nada menos que quien estaba a cargo de las empresas públicas en EMCO. Pero usted dijo bien, don Fausto, supuestamente le dijo el ciudadano Cherres, habría que darle 30,000 a Danilo. Esa referencia lo hace responsable don Danilo. No, es que eso no cabe en el margen de la valoración racional de la prueba. La prueba además, don Fausto, tiene que ser contrastada, es decir, verificada, confirmada. Y ojo, en el proceso, y hoy el juez ha repetido la prueba que utilizó la fiscalía, que a una pregunta a uno de los capitanes que yo le hago, digo, estas referencias que usted tenía en el tema de Cherres y compañía, dígame, ¿se refieren o no al caso León de Troya? Sí, doctor, era el caso León de Troya. ¿Qué tienen que ver estas grabaciones? Además que en estas grabaciones no está Danilo Carrera, por si acaso, pero yo le pregunté, para la pertinencia de la prueba, ¿tiene algo que ver esa prueba con el caso de Encuentro? No, doctor, se refiere al caso León de Troya. Y eso lo utilizó la fiscalía y eso lo utilizó también el tribunal para la condena, don Pablo. Queda claro. Doctor Zambrano, con esto cierro nada más. ¿Cuántos meses en el evento? Y esto un poco por los cálculos respecto de la prisión, de la condena dictada. ¿Cuántos meses está en arresto domiciliario Danilo Carrera? Faltan 4 días para cumplir 1 año en arresto domiciliario. Que es lo único que se restaría eventualmente de la condena. Lo dijo así el tribunal. ¿En qué momento se empieza a hacer efectivo el cumplimiento de la condena? Porque alguien me dijo, es que entonces vendrá la policía a meterse a la cárcel. Le dije, no, primero no está ni notificada, en segundo lugar no está ejecutoriada. Cuando se hace efectivo el cumplimiento de la condena, cuando está ejecutoriada, una condena está en firme, como se llama. No, recién, no sé cuándo van a notificar por escrito. Vendrá la apelación. Pedir ampliaciones, aclaraciones para decir, oiga, ¿y usted por qué no tomaron en cuenta lo que dijo Danilo Carrera? Porque, ojo, en la valoración racional de la prueba, tiene la obligación el tribunal de decir, Danilo Carrera dijo esto
Y nosotros, el tribunal, no le aceptamos lo que dijo Daniela Carrera por estas razones. ¿Por qué? Porque el testimonio de un acusado es medio de prueba y de defensa a favor de él, y eso no tomó en cuenta el tribunal local. De acuerdo, falta aún camino por recorrer en el ámbito judicial, apelaciones, casación, inclusive más adelante, lo cual seguramente tomará algunos meses más. Doctor Zambrano, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Siempre la orden, don Fausto. Concédese bien, felicitaciones por tu trabajo, y lo escuché en el tema de las eléctricas, que hay que seguir investigando. Felicitaciones. Hay que seguir investigando tanto en esta vez. Gracias también. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Danilo Carrera, hablando sobre la condena de 10 años de prisión para el cuñado del expresidente Guillermo Lasso.